Gracias, señor presidente. Señora consejera, ni se le ocurra retirar la orden, ¿eh? Y yo no haría ni más rectificación ni siquiera. Pero es cierto algunas de las cosas que se han dicho aquí. La autocrítica y la humildad son necesarias para mantener la credibilidad. El tono triunfalista del discurso de investidura del presidente supuso una desconexión del Gobierno de la Junta con el colectivo médico que, agotado por el sobreesfuerzo de la pandemia, sentía que no se correspondía con la realidad y que no contemplaban sus demandas. También supuso la desconexión con muchos andaluces que estaban sufriendo las carencias del sistema no reconocidas en el mismo. Consideramos que fue una torpeza. Después, llegados los presupuestos, y ustedes desconectaron de la oposición, despreciando, en el caso de mi grupo Vox, absolutamente todas nuestras enmiendas. Creemos que fue otra torpeza. Después pactaron con el sindicato médico las consultas de atención primaria que se limitarían a 35 pacientes por parte del médico de familia y 25 del pediatra. Ya le advertimos del peligro que suponía el que no quedase garantizada la cobertura de las consultas de continuidad por la tarde para asistir al resto de los pacientes que no podían ser atendidos por la mañana. Ustedes no han podido cumplir y ya les tienen montado un paro para el día 12. Creemos que es otra torpeza. Después prorrogan sin avisar un acuerdo con entidades privadas que estaba previsto para una circunstancia especial como fue la pandemia. Esta mañana la han acusado de hacerlo al margen de la legalidad. Nosotros pensamos que se trata simplemente de otra torpeza. Y, por último, sale a la luz una necesaria actualización de la tarificación de actos médicos en concierto y convenio del SAS con entidades privadas, en la que se contempla la atención primaria, que ha servido de excusa a la izquierda para organizar manifestaciones y ha motivado la presentación por parte del Grupo Socialista de la PNL que tratamos. Señorías del PSOE, estos errores merecerían una crítica más sensata y más centrada y certera de la que ustedes presentan en su exposición de motivos. Sobre todo, unas propuestas más acorde con la medicina del siglo XXI. Afirmar que la difusión de la nueva orden de tarificación originó una gran convulsión social nos parece más la expresión de un deseo con evidente intencionalidad que la constatación de una realidad, si bien es cierto que la oposición a la misma se ha ido intensificando en diversos sectores de nuestra sociedad, asusados por una actitud interesada, alarmista y radical de los grupos de izquierda de esta Cámara, criminalizando los acuerdos con entidades privadas y con profesionales que ejercen libremente la medicina. En este escenario se enmarca esta PNL, en la que ustedes confirman su oposición a que la Junta tenga prevista la posibilidad de recurrir a dichos acuerdos, especialmente en la atención primaria, en cualquier circunstancia, aun en caso de necesidad por carencia de profesionales, de instalaciones o de medios en el sistema sanitario público. Ni siquiera, tal como consta en la modificación de la orden de 9 de marzo, en periodos coyunturales con mayor demanda o en situaciones de emergencia sanitaria, como fue la pandemia. Durante la misma, hubo que centrar la actividad hospitalaria pública en la atención del paciente COVID, reduciendo al mínimo la actividad quirúrgica o diagnóstica dedicada a otras patologías agudas y también las revisiones a pacientes con patologías crónicas como los cardiópatas y oncológicos, generándose un incremento en las consultas de atención primaria por las reagudizaciones consecuentes y la aparición de nuevos síntomas propios de la evolución de cualquier enfermedad. Dichas consultas ya estaban sobrecargadas por la propia pandemia, por la asistencia de circuitos COVID y no COVID, por la asistencia telefónica y por la labor de rastreo. Ante una situación como esa, que puede repetirse, la necesaria utilización de todos los recursos disponibles, públicos y privados, no es que esté justificada, es que es una obligación. Una obligación que tiene que asumir el Gobierno de la Junta y que tiene que tenerla prevista, y ese es el objetivo de estos acuerdos. Ustedes, señores del PSOE, aseguran que la intención de la nueva orden es acelerar la privatización de la sanidad pública andaluza, posibilitando conciertos privados en áreas inéditas, vitales y estratégicas del sistema sanitario. Y que, leo textualmente, una medida de esta naturaleza no se ha planteado nunca en Andalucía ni en el resto de comunidades autónomas. Y añade que la misma quebranta este modelo de atención y supone una amenaza a la supervivencia y sostenibilidad de la sanidad pública andaluza. Y aún van más lejos afirmando que ningún gobierno responsable dejaría las funciones de los profesionales de atención primaria en manos de empresas privadas y de sus lícitos, pero contrario al interés colectivo, intereses lucrativos.
Es realmente sorprendente porque ustedes acaban de llamar irresponsables a los gobiernos de Sánchez y a los de Zapatero y a los de Felipe González, porque desde hace más de 40 años cientos de miles de españoles, catedráticos de universidad y de institutos, docentes en general, guardias civiles, policías nacionales, funcionarios de prisiones, funcionarios de Hacienda, así como funcionarios de la Administración de Justicia y sus familias, son asistidos por médicos de familia y por médicos generales que trabajan para compañías privadas y que ejercen la medicina en consultas privadas, en clínicas privadas y en centros hospitalarios privados, y además con unos magníficos resultados en términos económicos y de salud. Les doy un dato interesante. Estos colectivos de funcionarios del Estado que constituyen el régimen especial de seguridad social desde mediados de los años 70 son los únicos en España que pueden optar entre ser asistidos por la sanidad privada o por la pública, y la inmensa mayoría se decanta por la privada. Según datos recientes, el 76% de Mufase y el 91% de Mujeju lo hacen. Y además no tienen inconveniente ninguno en que los más de 30.000 médicos privados, a los que realizan 14 millones de consultas al año, dispongan de sus historias clínicas. Entre las razones que aportan para oponerse a dicho concierto está que los médicos de atención primaria son responsables de una parte muy importante del gasto farmacéutico. Pues no parece que el Gobierno del PSOE tenga inconveniente en que estos médicos de la concertada facturen 25,7 millones de recetas, que suponen un gasto en fármacos de 308,07 millones de euros. Dicho concierto con Mufase incluye a más de 300 hospitales privados y su presupuesto anual en asistencia sanitaria asciende a 1.511,60 millones de euros. Son datos de la propia Mufase de 2021. Y se atreven a afirmar que su modelo asistencial, el del PSOE andaluz, ha demostrado su contribución a la disminución de la mortalidad, cuando ustedes en Andalucía imponían un perverso plus de productividad con un objetivo economicista que deja en pañales a los de la privada, castigando la solicitud de pruebas complementarias y las derivaciones a especialistas, retrasándose los diagnósticos con consecuencias funestas hasta el punto que 3 provincias andaluzas, Huelva, Sevilla y Cádiz, encabezaban la lista española de mortalidad por cáncer, afectando en mayor proporción a las personas de barrios humildes, que tenían más dificultad para acceder a la medicina privada. Una medicina exclusivamente pública sería ineficiente. Necesita una privada con la que medirse, con la que competir, con la que crecer y con la que complementarse, cuando la ocasión lo requiera, por la asistencia de picos de enfermedad, como ha ocurrido durante la pandemia, o donde lo requiera. Su ofuscación, señorías de la izquierda, contra lo privado es irracional. La inmensa mayoría de los avances científicos, tecnológicos y farmacológicos aplicados en medicina que han cambiado la historia de la humanidad provienen del ámbito privado. Pero tengamos claro una cuestión: una medicina exclusivamente privada, en manos de las multinacionales que están adueñándose del sector, en la que prevalecería necesariamente el criterio economicista, sería inhumana con los pacientes. Sin duda, las condiciones para trasplantes o para aplicar costosos tratamientos contra cáncer o contra enfermedades raras, con pocas posibilidades de éxito, se endurecerían, y la presión sobre los médicos podría ser asfixiante. También estarían en juego los derechos sociolaborales de los profesionales, que sin duda están mejor garantizados, aunque no siempre en el sistema público. En Vox defendemos una sanidad pública nacional excelente y una privada también excelente, que compita con la anterior con sus propios medios y que la complemente cuando sea necesario para bien de todos los españoles. Critican ustedes que la nueva orden contemple la posibilidad de que las entidades privadas realicen la actividad concertada en centros sanitarios públicos y que se puedan concertar servicios sanitarios con entidades privadas de otras comunidades, volviendo a afirmar que ambas medidas suponen un avance en la privatización de la sanidad pública. Vuelven a anteponer una ideología trasnochada al interés de los andaluces. La cirugía, señorías, es muy dinámica y cada vez más frecuente que los cirujanos que dominan determinadas técnicas se desplacen por el mundo para realizar sus intervenciones. ¿De verdad quieren privar a los andaluces usuarios del SAS de ser intervenidos en un hospital andaluz por uno de esos superespecialistas, debido a que realiza su trabajo habitual en una entidad privada andaluza o de otra comunidad autónoma? Ustedes defienden, probablemente sin saberlo, que el andaluz que disponga de recursos y pueda desplazarse se intervenga, pero no el andaluz normal. Señores de la izquierda, ¿ustedes son conscientes de estar generando un agravio comparativo, como ustedes dicen, a favor de los ricos? Ustedes tocan otros puntos que merecerían nuestra consideración en otro contexto, pero hemos llegado a la conclusión de que esta PNL no tiene el objetivo de solucionar problemas sanitarios.
Por eso, nosotros podríamos apoyarlo, podríamos en un momento dado abstenernos, como han hecho el PP en Madrid, pero vamos a votar